Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy voy a hacer la técnica String Pull Nail, que es en realidad la técnica String Pull se usa en cuadros, pero la vamos a adaptar a uñas. Para eso voy a usar una plaquita de acrílico y esmaltes de diferentes colores, los que vos quieras, los que tengas, que sean para semipermanente. Y voy a usar el famoso hilo de coser, hilo común, el que tengas. Esta técnica se trata de mojar el hilo con los esmaltes en fresco y arrastrarlo sobre la uña. Simplemente es eso. Pero ¿qué pasa? Es una técnica tan versátil, tan maravillosa, a mí me encantó, con la que podés hacer con los mismos esmaltes, poniéndolo, posicionándolo de diferente forma, 1.000.000 de diseños distintos. Así que bueno, voy a empezar poniendo los esmaltes que elegí, un poquito de cada uno, formando una hilera. Para este caso voy a usar un tip esmaltado previamente de esmalte semipermanente negro, lo curé en lámpara 30 segundos y estoy usando todos colores flúor, todos colores fuertes, neón, para que resalten y quede muy lindo el diseño. Vos podés usar los colores que vos quieras y después en otro video voy a hacer con base blanca para que veas por ahí con tonos pasteles, etcétera, cómo quedan también. Para empezar esta técnica lo que tenemos que hacer es, una vez que el esmalte esté seco, ponerle una capa de base de semipermanente, esmaltamos con esa capa de base, no la curamos, o sea la dejamos fresca y una vez que tenemos los colores preparados en la plaquita, cortamos un pedazo de hilo y lo vamos a empapar con ese esmalte. Una vez que tenemos esto, vamos a apoyar despacio, tratando de armar la forma que queremos, el hilo. Y vamos a tirar de una de las puntas. Y así es como se forma un diseño súper hermoso, abstracto, de todos los colores, en 2 segundos, y esta es la técnica String Pull Nail. Esta uña yo la voy a poner en mate, la voy a matificar. Entonces, para eso, previamente habiendo secado en lámpara el efecto que hicimos, una vez que está curado, recién ahí le pongo el top coat. Acá estoy haciendo otro diseño con la misma técnica y con los mismos colores. Y fíjense qué diferente quedó al otro. Acá tenemos el que había hecho primero, ya con el efecto mate. Usé los mismos colores y miren, 2 diseños totalmente distintos. Así como estos dos, vos podés hacer 1.000.000 y todos van a ser diferentes. Es una técnica muy original, fácil de hacer y rápida. Así que yo le pongo un 10. Acá voy a hacer un tercer diseño. En este caso, como vengo usando el mismo hilo y los mismos esmaltes que había depositado en la placa de acrílico, casi que ni se nota. ¿Ven que quedó como muy clarito? Quizás si la base hubiese sido blanca o amarillita, un color claro, se hubiese notado. Por eso lo que te recomiendo es que si ves que queda poco esmalte en la plaquita de acrílico, la vayas rellenando y que cambies de hilo entre uña y uña. Como no me gustó cómo quedó, voy a aplicarle foil por encima. Ahí estoy buscando cuál voy a usar. Creo que me quedo con el dorado. Sí, me quedo con el dorado. Entonces voy a poner en la plaquita un poquito de pegamento para foil y con el liner voy a hacer líneas por cualquier lado, sin ningún dibujo específico, simplemente para tapar un poco la base y hacer un diseño distinto, que tenga un poquito más de juego. El truco para pegar bien el foil es que el pegamento este, que viene, en mi caso el que yo tengo es color blanco, pero sé que hay otros que vienen en color lila o celeste, bueno, el color que sea.
Una vez que lo aplicamos en la uña tenemos que esperar a que quede como en la imagen que están viendo, totalmente transparente. Hasta que no esté transparente no sirve, no se puede aplicar el papel foil. Entonces una vez que está transparente voy a aplicar y levanto, aplico y levanto. Esa es la forma de ponerlo. Ahora que ya me quedó el tip matizado entre el esmaltado negro, un poco de lo que había quedado abajo, de la técnica del hilo y el foil, le voy a poner otra vez base para realizar la técnica de nuevo sobre mi base con foil. Para esto voy a tratar de armar como un círculo de un lado y levanto y del otro. O sea, mi idea era que quede en el medio esa mezcla entre el fondo negro y el foil dorado y que haga como un marco entre los colores neón. Una vez que lo termino y queda como me gustó, lo llevo a la lámpara y lo curo. Y una vez que lo saco de la lámpara, cuando ya esté seco el efecto, recién ahí le pongo el top coat. Para el cuarto diseño, como estoy usando base negra, voy a usar color blanco para que resalte mucho más. Este es el diseño que más me gustó de los 5 que hice en este video. Les juro que me encantó este diseño, cómo quedó, porque es como que si fueran que logré hojas. Ahí les muestro cómo quedó cuando salió de lámpara, la mezcla entre foil, el efecto y el fondo negro. La verdad que quedó hermoso, es un diseño muy original, muy fácil de hacer y que todos te van a quedar distintos, entonces nunca tu clienta va a tener las mismas uñas que tiene tu otra clienta u otra persona. Ahora sí, voy con el blanco, mojo el hilo con el esmalte. Ahí noté como que había puesto poquito esmalte, así que le estoy poniendo un poco más por arriba para que el hilo quede mucho más cargadito. Y vamos a hacer el diseño. Ahora lo que voy a hacer es posicionarlo más cerca del área de cutícula y tirar hacia abajo, tratando de formar una especie de hoja o pétalo. Y voy a usar, sin secar, voy a hacerlo de vuelta, lo mismo, pero un poquito más orientado hacia el otro lado. Haciendo esto traté de lograr como si fuera una imagen de hojas. La verdad que el resultado me encantó y por eso decidí hacer un quinto diseño también con blanco a ver qué salía. Intenté hacer lo mismo, quedó parecido, pero a este no le puse una segunda más pequeña, sino que lo llevé a curar y lo que se me ocurrió es agarrar esmaltes que tengan glitters y con estos hacer un diseño con el liner, digamos, tratar de resaltar un poco las líneas que formamos con el hilo. Mi idea era hacerlo con el liner, pero después mientras se iba curando se me ocurrió probar la técnica del hilo con esmaltes con glitters, porque hasta ahora venía haciéndolo con todos esmaltes, digamos, de pigmento común, normal. Así que bueno, acá estoy haciendo la prueba, mojando bien el hilo en los colores y tratando de seguir la misma línea del diseño que había hecho antes, pero un poquito más abajo. La verdad que mucho no se notó, y eso teniendo en cuenta que el color de abajo es blanco, creo que por el negro no se notó mucho o porque los esmaltes con glitters no vienen tan pigmentados. Así que quizás si lo hubiese hecho con el liner y detallado específicamente sobre el blanco se hubiese notado más. Pero bueno, igualmente el diseño me gustó. Si vos lo ves de cerca se notan más los destellos, quizás la cámara no le hace justicia a lo lindo que yo los veo en vivo. Pero bueno, igualmente en mis redes sociales les voy a dejar fotos tratando de captar lo mejor posible la imagen para que puedan ver qué lindos que quedaron. Así que te invito a seguirme en Instagram, en Facebook como IamDaniDIY y que te suscribas a mi canal. Si te gustó el video dale me gusta y no te pierdas las otras partes de este video donde sigo haciendo diseños distintos con la técnica del hilo. ¡Chao!